Bueno, el diseño urbano para todos intenta incluir e integrar a toda una comunidad en cuanto a una movilidad urbana y bueno, es necesario mejorar el transporte público, es necesario tener espacios adecuados para vivir, espacios habitables, que sea una ciudad realmente en donde se pueda vivir, en donde no solo se llegue a dormir, y también mejorar condiciones de sustentabilidad. Bueno, un proyecto más allá de solamente un trabajo de mesa interviene en la implementación, que es ya la parte en donde se pone a funcionar el diseño, ya muchas veces con el usuario, y es muy importante tomarlo en cuenta y realmente trato de estar desde el diseño hasta la implementación, producción, construcción, etcétera, del producto. Gusto en saludarlos. Hoy hablaremos del diseño urbano y la adecuación de espacios para adultos mayores y el transporte para todos. En la actualidad, el diseño urbano para todos es pensado como un espacio inclusivo y universal, el cual pueda ser utilizado sin restricciones, eliminando las barreras de movilidad. Los efectos de dichas barreras pueden llegar a causar la exclusión social de las personas con discapacidad o capacidades reducidas, como es el caso de los adultos mayores. Esta incapacidad de la sociedad para eliminar las barreras de movilidad, de comunicación y de comprensión es un síntoma de desigualdad. Es por ello que el diseño urbano con compromiso social está creando una sociedad para todos. Soy Fer Zurita y comenzamos un programa más de nuestra vida con diseño. En el programa de hoy contamos con la presencia de Julieta Zárate-Cano, quien nos dará un panorama más amplio del urbanismo en las ciudades modernas y particularmente la importancia del diseño urbano, adecuación de espacios para adultos mayores. Bienvenida, Julieta. Hola Fernanda, buenas tardes. Muy buenas tardes. Me gustaría que a grandes rasgos empezáramos con ¿qué es el diseño urbano? Bueno, el diseño urbano implica la gestión de espacios públicos, lo que son parques, banquetas, plazas, también lo que el mobiliario urbano también entra, que serían pues la iluminación, todo lo que son puentes peatonales, todo nuestro andar en nuestra vida cotidiana, cuando salimos a la calle y vemos todos estos equipamientos que nos ayudan también a, pues, en el andar de día a día. ¿Qué es el diseño para todos? Precisamente retomando un poco tu respuesta, pero a grandes rasgos me gustaría que me lo aterrizaras. Bueno, el diseño para todos es justo incluir las necesidades que tienen las diferentes personas, dependiendo de la cultura, población, edad, raza, etnia. Todas estas determinantes deben de ser consideradas en un diseño para todos. Es una de las corrientes de diseños que actualmente se están generando para ser partícipes en el diseño. O sea, el diseño hablamos desde diseño industrial, diseño urbano, diseño arquitectónico. Entonces, es por ello importante hacer esta clasificación de incluir a todas estas variantes. Hablemos ahora del diseño en México. ¿El diseño en México actual es para todos? O sea, ¿todos estamos ahí incluidos o no se nos toma en cuenta? No, desafortunadamente no es así. Tenemos desde, pues, mujeres y hombres, ¿no? Tenemos esta clasificación. También están la clasificación por edad. No se diseña igual para niños, para jóvenes, ni para adultos mayores, que este es el campo que hablaríamos un poco más adelante. Tampoco se piensa para personas, por ejemplo,
si vas con tu carriola o tu silla de ruedas, no existe la infraestructura adecuada para poder andar libremente en la ciudad y ser totalmente dependiente, sino te vuelves, más bien, de ser independiente te vuelves dependiente de esos sistemas. ¿Cuál es la importancia de conocer el entorno demográfico al momento de hacer una planeación de diseño urbano? El entorno demográfico, bueno, pues es crucial, es justo ver cuáles son los aspectos sociodemográficos que tiene la sociedad. Entonces vemos, para empezar, qué tipo de población es la que existe ahí. También tiene que ver la cultura y esto mucho no se considera. También están las pequeñas minorías, que son pues también poblaciones indígenas, que bueno, no manejan la misma lengua que nosotros. También están las personas con discapacidades visuales, auditivas, y que tampoco pueden vivir plenamente en la ciudad debido a estas limitaciones. Y en este caso mencionabas la cultura. ¿La cultura cuál es la importancia? ¿Cómo varía en cada país en su diseño? Pues básicamente sí tiene mucho que ver, porque desde colores, señalizaciones, que no hay una identidad y correspondencia de lo que uno vive su vida a día a lo que se enfrenta. Por ejemplo, si vas a otro país, algunas señalizaciones son diferentes. Entonces, imagínate cómo sería para una persona que viene igual del sureste de México, de un pequeño poblado, a enfrentarse aquí a la gran ciudad. O sea, no hay, para empezar, la magnitud es totalmente diferente y, bueno, se encuentra con que no hay señalizaciones en su lengua, tampoco, bueno, si hablamos de personas con discapacidades auditivas, o discapacidades de cualquier tipo, tampoco existen ese tipo de señalizaciones. Y si las hay, se quedan muy limitadas a lo que realmente podría completarse, ¿no? Claro. Para que estén llenos y... Para que no nos pase esto y una persona se pueda identificar y pueda resolverse dentro del diseño urbano, bueno, actual, ¿cuáles serían los principios universales que marcarían un buen diseño, un diseño funcional? Para un diseño universal tendrán que incluir lo que es flexibilidad. En este aspecto es qué tanto se puede modificar este diseño para que sea adaptable para todo tipo de población. También tiene que ser tolerante a errores. En este caso, por ejemplo, para niños o para personas adultas mayores, también se requiere cierto grado de tolerancia. Por ejemplo, pues vemos todo tipo de diseño, ¿no? De que ya hay hasta libros de cierto tamaño y con letras más grandes para adultos mayores. Y es, bueno, todo un cambio que va en la concepción de los productos que se tienen que también mandar a sacar al mercado. Bueno. Que también tiene como limitaciones, como conforme va avanzando la edad, existe lo que es, por ejemplo, ya tu movilidad no es la misma. Entonces, por eso se requieren ese tipo de adecuaciones. Muy bien, muchísimas gracias, Julieta. Vamos a regresar después de este corte a una cápsula. Okay. Veamos la siguiente cápsula que les preparamos. A pesar de que el movimiento de diseño para todos tuvo su auge en los años 90 del siglo XX, sus antecedentes se remontan poco después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los innumerables veteranos de guerra empezaron a luchar para no ser discriminados. Desde entonces, el movimiento a favor de la integración laboral y social de las personas discapacitadas ha recorrido un intenso y largo camino. Tanto el funcionalismo escandinavo de los años 50 como el diseño ergonómico de los años 60 y las políticas públicas de bienestar social han propiciado la filosofía del diseño para todos, en la que se reclama básicamente la accesibilidad igualitaria al desarrollo y la movilidad. En la segunda mitad del siglo XX, el enfoque de la Organización de las Naciones Unidas en relación a la discapacidad se modificó diametralmente, al pasar de ser un asunto benéfico a una necesidad social.
Este cambio vino de la mano con la aceptación internacional de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Así, el cambio de la filosofía sobre la discapacidad, que dejó de verse como un asunto médico y pasó a ser un asunto social, interpeló directamente a los urbanistas, arquitectos, ingenieros y diseñadores, en la medida en que sus creaciones no solamente impedían el acceso al medio construido, sino también a las tecnologías de la información, a los vehículos y en general a la cultura. En consecuencia, la filosofía del dinero para discapacitados dio paso al diseño para todos, cuyo objetivo es diseñar para la diversidad humana, la inclusión social, la universalidad y la igualdad. Estamos de regreso con Julieta Zárate para seguir hablando del diseño urbano para todos. Me gustaría retomar un poco de la charla anterior y que me definieras qué es el diseño universal. Bueno, el diseño universal se refiere justamente a la accesibilidad y movilidad, pero específicamente para las personas con discapacidad, auditivas, motrices. En cambio, también está lo que es el diseño inclusivo. Este se refiere más bien a aspectos ideológicos, políticos, económicos y culturales, porque hacemos una distinción de justo cuál es el diseño para personas con estas discapacidades, pero también existen discapacidades, bueno, no son discapacidades, sino más bien falta de recursos económicos. Entonces, no podemos pensar en un diseño universal que no contemple estos aspectos. Entonces, en lo económico es que también puedan acceder la población a todo tipo de esos implementos. Ok, te voy a poner un ejemplo que a mí me pasó hace poco. Visité un edificio de gobierno que ya había visitado anteriormente y en el elevador me di cuenta que habían instalado un nuevo sistema de braille para el elevador. ¿Esto a qué rama pertenece? ¿Al diseño universal o al diseño...? Al diseño universal. Ok, bueno, muchas gracias por... Sí, va en ese sentido, es la diferencia, ¿no? Universal justo son las discapacidades físicas y motrices, y el inclusivo ya incluye factores económicos para que realmente toda la población pueda acceder. No, y también para que pues no existan estas limitaciones, como dijimos, que a veces pues no dependen tanto de ciertas áreas, sino son falta de diseñar con precisión, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es la accesibilidad para todos? ¿Cómo la definiríamos? Pues la accesibilidad para todos sería vivir plenamente sin dificultades y sin ser dependientes del sistema y de las circunstancias que te delimitan justo en esa parte, porque a veces no somos, no es uno el que tiene las limitaciones, sino el propio entorno es quien te las va creando. Ok, y me gustaría que ahondáramos más en otro caso. Si nos ponemos en los zapatos de otras personas, y con esto me quiero referir a que tuviéramos algunas limitaciones visuales, auditivas o de alguna condición física, ¿cómo sería el ideal para mejorar la movilidad? En ese caso, es importante siempre tener empatía en esas circunstancias, ¿no? Porque pues, lo que uno siempre quiere pues es más bien no tener que preocuparse, el tener que estar al día a día con estas dificultades, ¿no? El simple hecho de subir un automóvil, un transporte público, y que uno tenga que depender de las otras personas, pues ya no entrarías en una vida plena, ¿no? Entonces, para poder quitar estas barreras, empezaríamos con pues, un grado de conciencia cultural, ¿no? De entrar con empatía con las personas que están en esa situación, porque pues, no somos ajenos a eso. Al final de cuentas, algún día pues, nosotros también llegaremos a ser personas adultas mayores, o también no somos ajenos a que alguien en nuestra familia sufra algún accidente y por ello quede limitado. Y pues pensar en todos, que al final todos somos una comunidad y que tenemos que apoyarnos y vernos así, no vernos ajenos a ello.
Claro, y también creo que en tu trabajo es muy reconocible esta apreciación que tienen por el contexto. Y te pongo un ejemplo, en el caso de los puentes peatonales, sí están limitados para ciertos tipos de personas, pero hay otras personas que aunque no tengan limitaciones, no los quieren utilizar. Y esto es porque el contexto social pues te ha inclinado a tener precaución en los puentes peatonales porque se presta a que haya todo tipo de situaciones. Me refiero a que pueda haber un asalto, pues los puentes peatonales tampoco son accesibles. Sí, y ahí está justo una de las principales temas del diseño urbano, ¿no? Sí. Para empezar, ¿por qué tendrían que haber puentes peatonales, ¿no? ¿Por qué darle importancia al automovilista y no al peatón? Exactamente. En este caso, pues es una cultura de que el automovilista va primero y el peatón en segundo plano. Entonces, bueno, en el diseño urbano tendría que ser, pues más bien, darle prioridad al peatón y justo a las personas que tienen este tipo de discapacidad. Entonces, pues nos vamos siempre por estructuras a veces muy complejas, en este caso los puentes peatonales, cuando la solución podría ser más bien un desnivel, por ejemplo, para los automóviles. Te voy a parar ahí, no quiero que me reveles más soluciones porque por el tiempo nos está consumiendo no un digamos poco, más. pero guárdamelo para lo que sigue. Nosotros vamos a un corte y regresamos con nuestra invitada Julieta Zárate. Estamos de regreso con Julieta Zárate, quien nos platica sobre las limitaciones y beneficios de los diseños urbanos para todos. Julieta, vamos a retomar lo del bloque anterior, que me estabas dando las soluciones. Me estabas diciendo precisamente que quizá una solución sería un desnivel. ¿Qué otro tipo de adecuación podemos Claro, bueno, encontrar? ese es el punto. No hay una solución Per se. claro, sino se tienen que diseñar justo con el análisis del entorno, Ajá. las condiciones socioeconómicas del lugar, porque tampoco no es lo mismo llegar y plantear, por ejemplo, ese tipo de desnivel cuando no existe la topografía ideal. Ajá. Entonces son varias características que requiere justo el diseño urbano para poder implementarse. Y siempre tener en cuenta que, bueno, no es para un solo usuario, sino es un diseño que es Para todos. universal y que debe de incluirlos a todos. Ok. En el diseño urbano, ¿qué es la equidad de uso? La equidad de uso es justamente eso, o sea, es un diseño justo para todo tipo de población, porque bueno, equidad no es lo mismo que sean igual para todos, porque justo hablábamos de las necesidades diferentes para cada tipo de población, según su rango de edad, niveles socioeconómicos. Entonces, pues nos habla mucho de esto. ¿La inadecuación de las personas depende de ellos o depende de factores externos? Va por factores externos, era lo que también platicábamos, de que no por uno nacer o haber tenido ese tipo de circunstancias se vea limitado al entorno, por no contar con los requerimientos de mobiliario e infraestructura para poder satisfacer sus necesidades. Entonces va encaminado a eso, de que no, digamos, no es culpa de uno haber estado así, sino más bien no. El entorno debe de proveerte todos los requerimientos que tú tienes por estar en esas condiciones. ¿Hemos hecho algún avance en esto como sociedad? Sí, sí lo ha habido. En México y el mundo son ramas específicas que se están dedicando a eso. Es mucho trabajo, pero apenas están implementando. Aquí en el DF vemos una pequeña parte, pero aún falta mucho por hacer, porque, bueno, nos enfocamos a sectores específicos, pero, bueno, gran parte, por ejemplo, de la periferia del Distrito Federal es donde hacen más falta ese tipo de equipamientos. Entonces, pues es un camino largo, pero se tienen los conocimientos necesarios para poderlos llevar a cabo. Digamos que ya se ha empezado, ¿no? Yo he visto trabajo en varias colonias de aquí del Distrito Federal que están cambiando sus banquetas precisamente para hacerlas más accesibles para las sillas de ruedas, que están instalando una pequeña rampa y que incluso antes a nivel de conciencia colectiva la gente no respetaba los accesos en rampa y se supone que la grúa se los llevaba. Antes no ocurría eso y hoy en día ya está ocurriendo y se está respetando más, ¿no crees? Sí, es también parte de lo mismo porque, digo, pues cada día
vamos a ser más Ujú. personas que vamos a necesitarlo, aunque no hayamos sufrido ningún accidente, simplemente la movilidad, ¿no? Y bueno, no solamente para personas adultas mayores, ¿no? Personas que van con su carriola, los niños, Ujú. por eso es el diseño para todos. Exactamente, y el término equidad, ¿cierto? Ujú. Muy bien, ahora me gustaría saber, ¿no a veces te tienden a clasificar a ti como un poco altruista por esta labor que estás haciendo? No, se piensa mucho luego cuando hay tipos de programas de ayudas para adultos mayores o para personas de discapacidad, Ujú. pero terminan siendo programas asistencialistas que realmente se quedan muy limitados. Hay que ir mucho más que eso. Hay que trabajar en comunidad, Ujú. que es lo principal, o sea, porque al final todos somos una comunidad, entonces no podemos vernos como elementos Como aislados. ajenos. En el diseño, ¿cómo es este proceso? O sea, ¿cómo es el momento del proceso de la infraestructura urbana? ¿Cómo lo logras? Mira, es un trabajo multidisciplinario Ujú. que incluye a arquitectos, urbanistas, también economistas, trabajadores sociales. Realmente varias carreras tienen que trabajar conjuntamente para ver todos los sectores que se tienen que analizar, dependiendo qué es lo que se va, por ejemplo, si fuera una plaza, Ajá. un parque. Entonces, sí, es un trabajo holístico que incluye muchas características y multidisciplinario. En tu experiencia, ¿qué es lo más interesante que has hecho, que nos pudieras compartir? En mi caso, yo he trabajado con comunidades rurales Ujú. em, y con ellas hay igual de todo, poblaciones adulta mayor, niños, y es muy padre que la organización que tienen ellas es lo que ha dado frutos a este tipo de proyectos, porque terminan siendo diseños generados con la comunidad. Es lo que se le conoce también como diseño participativo. Ok. Además de este trabajo en comunidad que has hecho en la ciudad, por ejemplo. En la ciudad yo me he dedicado básicamente a vivienda. Ok. Entonces, vivienda para adultos mayores es lo que ahorita andamos gestionando. Ujú. Y bueno, quizás en un futuro les mostremos parte de su trabajo, que va a estar muy interesante analizar de qué es lo que tendrían que tener estas viviendas para adultos mayores, ¿no? Porque también son, en cuanto a espacios, espacios mínimos que requerirían, va desde todo, ¿no? Desde cómo usas el baño, ¿no? De la regadera, cuáles son las alturas que tienen que tener el mobiliario. Entonces, porque tampoco no es lo mismo a la hora que te sientas, te paras, el mueble, Sí. qué altura tienen que tener, ¿no? Para esas personas que luego ya es mucho trabajo poder levantarse. Entonces son pequeños detalles que se tienen que ir incluyendo en ese tipo de diseños. Te felicito mucho por esta labor tan sensible que estás haciendo y tenemos que irnos a un pequeño corte, pero sigo aquí contigo. Ok. Amigos, los invito a ver la siguiente cápsula que hemos preparado. Bueno, el diseño urbano para todos intenta incluir e integrar a toda una comunidad en cuanto a una movilidad urbana y bueno, es necesario mejorar el transporte público, es necesario tener espacios adecuados para vivir, espacios habitables, que sea una ciudad realmente en donde se pueda vivir, en donde no solo se llegue a dormir, y también mejorar condiciones de sustentabilidad. Se necesita un desarrollo económico en el que intervienen factores como el uso de materiales, el uso de suelo, que es precisamente lo que hace urbano, que es el uso de suelo en una ciudad. Se están implementando varios programas en los que sí se está mejorando, se están ampliando esas oportunidades para realmente ser más incluyentes y tener espacios para todos. Casi siempre se toma como si una cosa fuera el diseño con estética y otra cosa el diseño funcional. Sin embargo, son elementos que tienen que ver dentro de un diseño y no se sacrifica una cosa con la otra.
si realmente se piensa en una manera integral, tiene que estar las dos maneras. Son parte de un diseño y bueno, son de carácter subjetivo y sin embargo están siempre presentes. Realmente si se piensa en la necesidad desde un principio, se tiene que tener una función y no tiene que ver una cosa con la otra porque son complementos, no son contrarios. Pensando, y esto es como vanguardista, porque antes se tomaba un target muy segmentado en el que era muy específico para quién se dirigía un diseño, sin embargo, ahora pensando en que todas las personas pueden usarlo, cambia totalmente la perspectiva y realmente es como se puede llevar a cabo el diseño para todos, el diseño más incluyente. Estamos de regreso. Espero estén disfrutando de esta entrevista que nos presenta otra visión del diseño urbano. Julieta, ahora me gustaría saber qué se ha hecho para limitar esta movilidad en las personas adultos mayores. Bueno, para limitarlas, justamente en no pensar en un diseño para ellos, desde las banquetas, llegar a tu lugar de trabajo, en los edificios públicos, edificios también de uso común, como supermercados, hospitales, todos esos lugares requieren un diseño específico para cada tipo de población. Entonces, si no pensamos en ellos, los limitamos y limitamos a que también salgan, porque también muchas personas dicen, ¿por qué no hay personas de sillas de ruedas afuera? Bueno, porque no salen por lo mismo, porque realmente no pueden andar o circular. O también luego escuché un comentario, es que las personas de sillas de ruedas no van a los cines, ¿no? Bueno, porque Creo luego... que nos falta bastante sensibilidad, ¿no crees? Ajá, porque no hay luego, en muchos cines sí, pero luego los ponen hasta adelante. Digo, tú cuando vas al cine te sientas hasta mero adelante. No son las mismas condiciones. ¿Por qué ellos tendrían ese tipo de...? ¿Por qué no tendrían una misma calidad de vida que todos nosotros? Exactamente, ¿por qué no podrían disfrutar de la película en la hilera que ellos quieran? Cuando todos sabemos que además ver una película hasta adelante en un cine trae muchas consecuencias que son más allá de la incomodidad del momento. Para empezar, ni siquiera disfrutas la película. Exacto. Y bueno, así es solo un ejemplo. Entonces, imagínate a todos los lugares a los que no puedes ir justo por ese tipo de limitaciones. Previo mencionabas que la empatía es como el camino que podemos tomar como conciencia para realmente sensibilizarnos y ser más inclusivos. ¿Qué otra recomendación nos podrías dar? Pues justo eso, o sea, no pensar que somos ajenos a eso, porque en cualquier momento nos puede llegar y lo vamos a resentir. Y ahí es cuando ya empezaríamos a actuar, ¿no? Entonces, como pensar un poco en eso, ¿no? Ahora me gustaría destacar la importancia de la movilidad. ¿Qué tan importante es no tenerla en consideración? Digo, ¿qué tan grave es no tenerla en consideración? Pues también un poco de lo que hablamos, o sea, es no tener una vida plena. Si no consideramos, te afecta en todas sus actividades pues, económicas del trabajo. Si nos llegara a pasar igual, dependiendo qué tipo de actividad profesional nos dediquemos, igual ya no podemos acceder a ella. Entonces, pues es un colapso en nuestras vidas. Hemos hablado de las capacidades físicas que limitan a otro tipo de personas, pero me gustaría enfocarme más ya en tu tema, que son los adultos mayores y en este caso los niños. ¿Qué tipo de limitaciones ellos viven? Por ejemplo, los adultos mayores, además de las banquetas. Pues esto es el andar día a día. Por ejemplo, está el simple hecho de esperar la luz verde de un semáforo para ellos. No es lo mismo que para cualquier otra persona. El tiempo de traslado y recorridos, ya la gente también luego llega a ser intolerante. Los automovilistas terminan tocando el claxon y no hay ese respeto, ¿no? Que también se ha perdido en los años. Antes a las personas adultos mayores se les consideraba como divinidades en nuestras comunidades primitivas y con el paso de los años se ha ido desvalorizando a estos seres por su incapacidad de producir. Que en mi opinión no son comunidades primitivas, yo creo que son comunidades más avanzadas precisamente por esta conciencia del respeto que tienen y que pues, al parecer nosotros en la ciudad como si de verdad tuviéramos tanta prisa, como si al momento de que una persona mayor está cruzando la calle no pudiéramos tener tantita conciencia de esperarnos.
para no presionarlos. De por sí todos vamos a llegar a eso, como tú lo dices. Y en el caso de las viviendas, ¿qué más nos puedes contar? Nos contabas de las regaderas. Pues en general este tipo de diseños antes se manejaba en un enfoque antropométrico, era lo que se le conoce como la corriente funcionalista, que empezó alrededor del siglo XX, con arquitectos como Mies van der Rohe, Le Corbusier, empezando también por la Escuela de Chicago, donde la función era lo primordial a la forma. Entonces, en ese tipo de escuelas, que incluía arquitectura, diseño industrial, urbanismo más reciente, pues solamente se consideraba como un estereotipo universal la antropometría, que son medidas específicas que supuestamente tiene el ser humano, pero vemos que esto ya no aplica a nuestra sociedad, porque vemos que tenemos poblaciones de diferentes rangos de edades, de culturas y cuestiones socioeconómicas. Entonces, utilizar un enfoque antropométrico ya no sería viable. Por último, me gustaría que brevemente me dijeras cómo la cartografía puede llegar a apoyar el diseño urbano, desde tu experiencia, por supuesto. Bueno, la cartografía es uno de los enfoques multidisciplinarios que también se tienen que tomar en cuenta, y pues es básico, o sea, si no tenemos todas las condiciones físicas y ambientales que configura el espacio, entonces no podemos realmente llegar a reconfigurarlo para ser adaptable a la sociedad. Muchas gracias, Julieta. Regresamos contigo ahorita. Amigos, y vamos a un corte y regresamos después de esto. Regresamos con Julieta Zárate Cano para hablar de cómo se pueden satisfacer algunas necesidades que tenemos como sociedad con apoyo del diseño urbano. Julieta, me gustaría saber, en este caso de las personas mayores, ¿hay algún tipo de lenguaje universal que los pueda facilitar el acceso para ellos? Para las personas adultas mayores no es tanto un lenguaje universal, pero si es que sufren alguna discapacidad, ya sea pues auditiva o de cualquier tipo, debemos de tomar en cuenta que cuando te faltan alguno de esos sentidos, otro más se agudiza. Entonces debemos de pensar en eso en el diseño. Y es muy importante también, por ejemplo, las texturas, ¿no? Cuando te falta alguno de esos sentidos, cuando tú tocas, sientes, es como puedes sensibilizarte más y también puedes sentir. Bueno, tenemos el lenguaje braille, también tenemos que considerar en cuestiones de diseño que poco se contempla, es que hay también cuestiones de iluminación, por ejemplo, es diferente el día y la noche, ¿no? Y entonces no es lo mismo. Entonces hay que tener en cuenta todos esos factores, como pensar cómo vivirías tú ese día a día, ¿no? Desde cómo te paras, te levantas, qué es lo que haces, ¿no? Y siguiendo bajo esto, con problemas auditivos, ¿cómo podemos apoyar? ¿Cómo ha apoyado el diseño urbano? En ese caso son cuestiones de señalización y hay casos muy interesantes de iluminación. Es lo que te comentaba, porque igual como hablábamos lo del cine, también dicen muchos no salen en la noche por lo mismo, ¿no? Pero imagínate crear todo un diseño a base de luces, con cierto lenguaje visual que te transmita un mensaje. Y entonces es también un poco pensar en la parte creativa, ¿no? Y lúdica, también hay que meter mucho de eso. Y en el caso de problemas de visión, ¿cuál sería una buena solución? En ese caso, pues nos vamos con el sentido pues del oído, ¿no? O sea, cuáles son, por ejemplo, en semáforos, hay algunos que ya se han implementado aquí en México que tienen un sonido especial, ¿no? Y en este caso también ya hay normas específicas para ese tipo de diseño,
que ya están, hay normas internacionales y normas aquí en México y en el Distrito Federal, que no todos los edificios públicos las administran. Y también eso tiene que ver mucho con el diseño y los arquitectos, que tienen que investigar y comprometerse a acatar esas normas, pero también tiene que ver las autoridades que a la hora de hacer, que llegan con estos proyectos, pues de autorizarlas o no si no cumplen. En una ciudad tan caótica en cuanto al aflujo vehicular, mencionabas ahorita el caso de los semáforos, pero ¿qué otras medidas se han tomado para personas con problemas auditivos, por ejemplo? Pues en ese caso son señalizaciones, pero es lo que te comentaba también de que no está llegando a todos lados. Entonces, pues hay que pensar en eso. O sea, si nos damos, bueno, siempre se dice que el Distrito Federal es como un laboratorio social, ¿no? Donde se implementan todo tipo de propuestas nuevas y todo, pero también como experimentos. Pero una vez que ya se comprobaron, pues hay que expandirse más y no dejarlo nada más como si fuera un experimento en esa zona, sino hacerlo partícipe a todas las regiones. Claro, sí, que dejemos de ser un experimento básicamente, ¿no? Me gustaría saber, siguiendo con esta línea, la movilidad en México, bueno, en el Distrito Federal, básicamente está en el transporte público. ¿Qué medidas se han tomado para crear como una ciudad consciente, tomando en cuenta estos aspectos? Pues vemos ahorita que hay cierto tipo de transportes que sí están respetando hay algunos que tienen como una especie de montacargas, y hay también transporte especial, pero no los encontramos en todos lados. O sea, sí existen, ya desde hace más de 20 años que los sacaron al mercado, apenas ahorita hace unos años están llegando aquí en el Distrito Federal, igual en la zona centro, pero pues nos limitamos justo a esa zona y nos llegamos a las periferias. Pero también va incluso, o sea, no solo es el transporte, sino es el espacio, el entorno alrededor de él, por ejemplo, las banquetas, ¿no? Porque cómo accedes a ese tipo de automóviles. Algunos tienen cierta altura, entonces requieren una altura necesaria de la banqueta. Y para llegar a esa altura necesaria de la banqueta, pues se requiere todo un diseño un diseño urbano especial para eso. ¿Qué tipo de iniciativas hemos visto en el transporte público, por ejemplo? Bueno, yo te puedo poner el ejemplo de una que yo he visto. En el metro, por ejemplo, antes pues tenías que subir todas las escaleras y precisamente las personas con estas limitaciones pues se enfrentaban a este problema. Y hoy en día ya contamos con elevadores que solamente pueden ser utilizados por estas personas e inclusive un agente de seguridad que te acompaña y que está resguardándote. ¿Qué otro tipo hemos visto, por ejemplo, de implementaciones? ¿El metro, el metrobús o no lo sé? Pues en ese sentido sí nos quedamos un poco limitados. Habría que ahondar más y pues ver también modelos de otros países. ¿Qué modelos de otros países podremos copiar? Por ejemplo, ¿quién es el país que está más a la vanguardia en este desarrollo? En este caso, la mayoría de los países nórdicos de Europa, y también por lo mismo, o sea, ellos se han dado cuenta que su población es más longeva, y entonces pues sí han dado un cambio radical en ese sentido, porque bueno, ¿hacia qué mercado está dirigido? Pues justamente al mayor número de población, y en este caso son los adultos mayores. Entonces sí es un poco pensar en eso, y también en el aspecto económico, porque al final, para el 2050, va a ser aquí en el Distrito Federal, pues una cuarta parte de la población ya va a ser adulta mayor. Entonces, si nos vamos por el sentido económico, pues sí va a ser rentable que se modifiquen todo ese tipo de mobiliario, de equipamientos para las personas mayores, porque va a ser el usuario principal. ¿Qué es lo que hablábamos al principio, ¿no? Sobre la importancia demográfica? Bueno, la importancia que tiene saber tu aspecto demográfico para poder desarrollar este tipo de medidas. Por ejemplo, me decías países nórdicos, pero un ejemplo, no sé. Sí, lo que pasa también, por ejemplo, Holanda, tenemos en ese caso, a mí me pasó que cuando yo me subía a los transportes y una persona con silla de ruedas se subía,
allá otra de las implementaciones que tienen son los horarios, ¿no? Entonces tienen una hora de llegada y fundaliza a las 10:33, a las 10:33 pasa. Y entonces el conductor se paró, bajó su montacargas, se subió la persona y aún así llegó a tiempo a su siguiente estación. Entonces es pensar en todos esos elementos, ¿no? El espacio del entorno que requiere justo para acceder, desde cómo llegas, para empezar en sillas de ruedas, a este lugar, ¿no? Cómo accedes y cómo te desplazas. Y también parte de esto es el sistema que tiene de rutas, ¿no? En México existen rutas, pero no las vemos señaladas en un cartel que esté en la parada. Volvemos a otro punto de las paradas, ¿no? No en todos los puntos hay paradas. Entonces, implementar paradas específicas con horarios específicos también ayudaría mucho a las personas adultas mayores por el tiempo, porque a veces cuando llegas y te trasladas a un lugar y ya se te pasó el camión, pero si tuvieras consciente de que pasa a tal hora, pues ya no habría tantos problemas en esto. Nos permitiría hacer una mejor organización. Te pido que le paremos un poco aquí, te invito a ver la siguiente cápsula. Okay. Amigos, los invito a ver la siguiente cápsula. Esto es Nuestra Vida con Diseño. Una ciudad para todos es aquella que se planea, se diseña y se construye bajo el criterio de equidad, justicia social y democracia, en el que todos sus habitantes puedan desplazarse y desarrollarse plenamente, sin importar su condición de edad, género o capacidades físicas y psicomotrices. En una ciudad para todos, el diseño urbano juega un papel central en la movilidad, la comunicación, las actividades económicas y el acceso a los bienes básicos que hacen posible una vida digna. Una ciudad que dispone de un diseño urbano para todos se vuelve accesible y asequible para compartir vivencias personales y acciones colectivas. Sus plazas, calles y edificios emblemáticos son un lugar donde la historia se hace, donde los ciudadanos ejercen sus derechos. El diseño urbano para todos debe maximizar la libertad individual en un marco de vida colectiva y minimizar las desigualdades sociales. La vida urbana para todos exige sobre todo la eliminación de las fronteras, distancias y discriminaciones con el fin de garantizar el acceso de todos a los espacios públicos y privados. Sin embargo, la inequidad aún existe en el desarrollo urbano de las grandes ciudades y pequeñas comunidades. Son un punto de partida para poner la mirada no solo en el presente, sino en el futuro, a fin de implementar programas, proyectos y acciones inmediatos para adecuar los diseños urbanos hacia una movilidad democrática, justa y equitativa. Regresamos a la recta final de nuestro programa. Julieta, ¿qué falta para desarrollar medidas de desarrollo urbano? Pues es esto, justo es parte de lo que hemos comentado, ¿no? Es un trabajo multidisciplinario e interdisciplinario. Multidisciplinario son emplear a varias carreras e interdisciplinarios dentro de las mismas varias especialidades. También es trabajar con la comunidad, porque una cosa es lo que nosotros observamos como especialistas y otra cosa son las verdaderas necesidades que tiene la comunidad. Y el tercer ámbito serían a nivel institucional, con niveles de gobiernos locales y federales, para ver qué políticas se tendrían que implementar para ese tipo de equipamientos. Entonces, el diseño urbano siempre tiene que considerar esos tres aspectos. Y ya en el ámbito de lo que es así, cómo diseñar, pues las características son el entorno ambiental, a qué tipo de población va, que es edad, también niveles socioeconómicos, así que va dirigida, por lo mismo que ya habíamos comentado, en la cuestión de equidad, y un diseño inclusivo que tiene que ver en lo económico y lo político. Y también, bueno, considerar también que es un diseño a corto plazo, mediano plazo y largo plazo, porque a veces nos quedamos nada más con problemas, con soluciones que tienen problemas inmediatos y nunca vemos más allá de lo que va a pasar dentro de 20, 30 o 50 años.
Entonces eso es muy fundamental, ver cuáles son las ventajas y desventajas que tendría ese diseño y si va a favorecer a unos a 30 o 20, 50 años en un futuro, o qué es lo que se tendría que implementar y qué es lo que tendría que ir como que de la mano. O sea, sería como que esto, más aparte en tanto tiempo se tendría que agregar esto, ¿no? O si sería un diseño que realmente va durante todo el tiempo, que a veces nunca es posible porque la sociedad va cambiando, entonces siempre se van requiriendo cambios, pero por lo mismo tiene que ser un diseño flexible que se adapte a los cambios que va teniendo la sociedad. Y bueno, es también flexible en lo económico, porque tampoco podremos diseñar, por ejemplo, grandes estructuras que al final lleven un costo muy grande y si en determinado momento se van a tener que cambiar. Entonces son varios factores que tenemos siempre que considerar. ¿Cuáles son los espacios públicos que están enfocados a las personas mayores? Bueno, en este caso tenemos lo que son plazas y parques, y que tampoco ha habido mucha inserción para el diseño de adultos mayores, porque bueno, cuando uno es mayor ya tus recorridos son menores en cuanto a distancias y también te cansas más. Y simplemente el hecho de andar en la calle y no poder sentarte en una banca, no haber bancas públicas. Aquí en México, en varios pueblos, es muy común ver que en las casas existe la casa y hay dentro de la fachada de la casa está incorporada una banca. Y eso es parte de la comunidad, porque la gente lo usa, porque es su andar de día a día, de que van en la calle, platican o simplemente se sientan afuera a platicar. Aquí vemos que nuestra ciudad no es una ciudad amigable con los adultos mayores porque no tiene ese tipo de elementos que solamente pues lo vemos a veces en plazas y parques y que no son suficientes. Entonces es pensar en eso, es pensar en la vida cotidiana que tenemos y cuáles son las necesidades que tendríamos. Precisamente ahorita que mencionabas las bancas, hay otro ejemplo que pasa en la ciudad y que no vemos en comunidades más pequeñas o fuera de la capital. En la capital de México casi no vemos botes de basura. O sea, tú tienes que caminar 4 o 5 calles con la basura y posiblemente encuentres un bote de basura, pero que está ahí porque alguna persona lo puso o alguna empresa lo tiene como parte de alguna promoción. Pero fuera de eso, tú no ves un diseño tal cual, quizá un bote de concreto como lo podrías ver en Quintana Roo, que cuidan mucho su sistema y fomentan este tipo de sustentabilidad, ¿cierto? Sí, así es. Ahora, pues pensar en un diseño urbano es también pensar en reincorporar elementos de barrio. O sea, no irnos a grandes escalas, sino pensar que realmente lo que vivimos día a día son pues pequeños tramos, ¿no? Es lo que de nuestro trabajo, la escuela, la oficina, la casa, son realmente pequeños tramos que conforman pues la vida de barrio y vecinal, y que con estos elementos podríamos realmente reconfigurar ese espacio para que tenga más accesibilidad para todos. Y ahora me gustaría que me enfocaras un poco más los espacios públicos, los espacios de vivienda para los adultos mayores. ¿Cuál es la diferencia? Pues en este caso, espacios públicos, tenemos lo que son los albergues y los asilos, que actualmente pues segregan a la población. En ese sentido, la vida en la mayoría de esos espacios se tienen como depósitos para llegar a su muerte. Entonces, pues es muy triste eso, de que no se les da una vida plena a las personas adultas mayores, sino simplemente se les confina para tenerlos guardados ahí. Entonces habría que pensar más y no solamente en actividades que pudieran realizar, sino en el propio espacio, ¿no? ¿Qué es lo que ofrecen esos espacios, ¿no? Desde la accesibilidad, los tamaños que tendrían que tener, sus cuartos, sus estancias, los centros, las salas comunes, en cómo vivir realmente como si fuera, bueno, no iba a decir segunda casa, más bien tu última casa, en este sentido, ¿no? Pero, ¿por qué no vivir tus últimos días pues, plenamente y sin dificultades económicas, físicas,
Entonces, el diseño en esos espacios tendría que ser más humano. Sí, el diseño urbano en estos espacios lo que te permite es tener como una dignificación más de las personas, ¿cierto? Claro, revalorizar realmente al ser en ese sentido y no dejarlo simplemente en el olvido. Vemos algunos casos aquí en México que están implementando esto. Pues curiosamente hay un caso que es una vivienda comunitaria, que es se llama Casa Xochiquexal, que se dedica a mujeres de la tercera edad que se dedicaron que fueron trabajadoras sexuales. Y entonces, bueno, ahora tienen este lugar donde realmente ellas han pues construido su propia familia con las integrantes. Y pues ellas mismas han podido pues construirse una vida digna en ese tipo de espacios, que lo hacen más bien como pues su última casa. Muchas gracias por compartirnos esto. Vamos a ver la última cápsula. Tú no te me canses todavía. Aquí andamos. Acompáñanos a ver ya la última cápsula. Mi proceso creativo lo sigo casi siempre. Tengo un modelo metodológico en el que me baso y trabajamos con ciertos requerimientos y realmente la necesidad es la que nos impulsa y la que nos inspira. Otro factor importante es las personas, las usuarias y usuarios a los que va dirigido el proyecto. Y creo que es importante tomar en cuenta sus características, que realmente son amplias, y bueno, esa es como la inspiración principal que se tiene en un diseño. Siempre tienes que tener referentes, ideas nuevas en las que te puedas inspirar. De esa manera, pues teniendo algo fresco es lo que te ayuda a avivar tu diseño y se tienen resultados muy interesantes. Y muchas veces te hace falta información para complementar algún diseño, alguna característica de él, y pues realmente información de otros lados es muy conveniente. Bueno, un proyecto más allá de solamente un trabajo de mesa interviene en la implementación, que es ya la parte en donde se pone a funcionar el diseño ya muchas veces con el usuario, y es muy importante tomarlo en cuenta, y realmente trato de estar desde el diseño y ese trabajo de mesa, como lo llamas, hasta la implementación, producción, construcción, etcétera, del producto. Las características de la usuario final, en el que tenemos que tomar en cuenta sus características físicas, que tiene que ver la ergonomía, la antropometría, que también un poco de estética, un poco de vista al diseño, y también funciones como la producción, el costo, materiales, que es la parte física de un proyecto. Muchas veces los proyectos no funcionan en el momento en que el target se cierra tanto que te enfocas en un mercado tan específico que no te da oportunidad de que tu mercado, tus usuarios, usuarias, se amplíe de tal manera que tengan características diferentes y puedan ser usados por las mismas personas. Hemos llegado al final de nuestro programa. Julieta, muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Antes de concluir, me gustaría que me compartieras y le compartieras al auditorio tu reflexión final. Bueno, en este campo que estamos hablando del diseño para todos, pues es un campo muy grande, y bueno, yo invito a los futuros especialistas que vean que en los adultos mayores pues hay mucho por hacer, no solo en el diseño, sino bueno, también en otras ramas, que es de la salud, tecnología, y que si le dedicamos, si en realidad pensamos cada uno de nuestros proyectos en el campo de diseño, de que vamos a llegar a cierta edad y que nuestras necesidades van a ser diferentes, entonces podríamos concebir desde el origen un diseño con las características que habíamos mencionado, que son de flexibilidad, tolerancia, accesibilidad, para que realmente sean diseños que podamos utilizar acorde a nuestras necesidades.
y bueno, igual el nivel empático que debemos de tener siempre, no solamente en el diseño, sino en nuestro día a día, para poder convivir con esas personas y también en cualquier comunidad. ¿A qué sitio o a qué bibliografía se pueden referir los universitarios para investigar más sobre el diseño urbano y precisamente el diseño urbano consciente? Pues básicamente habría que partir de lo que es el diseño participativo. Hay varios libros, está del doctor Gustavo Romero, y también podemos encontrar en general pues muchas bibliografías de arquitectura sostenible, que también va implícita, porque no solamente es pensar en lo económico del diseño que tenga esos productos, en lo político y en lo social. Todo esto engloba la cuestión ideológica que tendría que tener el diseño para pensar en un futuro. ¿Dónde más se pueden acercar los jóvenes para tener este tipo de acceso a la educación como tú lo tuviste en la UNAM? En otros lugares que quizá conozcas y que les podamos recomendar. Bueno, en la Facultad de Arquitectura existen varias materias que se dedican al diseño para personas con discapacidad, y ya a nivel de maestría también existen materias que pueden tomar para poder complementar su investigación, y también los invito a hacer instancias en el extranjero para conocer cómo es que se está manejando en otros lugares. Y bueno, y seguir investigando, siempre viendo cuál es la mejor forma para adaptar pues las nuevas circunstancias que con la vida vamos teniendo que enfrentar. Muchas gracias por estar aquí hoy conmigo y con nosotros. No, gracias a ti por invitarme y pues seguir investigando en ese tipo de población, ¿no? Muchas gracias, Julieta. A ti. El diseño urbano con perspectiva universal e inclusiva es un reto de las sociedades modernas en las que cualquier infraestructura debe representar las necesidades, la diversidad humana y avanzar junto a las necesidades de los demás. Soy Fer Zurita, los esperamos en la siguiente emisión de Nuestra Vida con Diseño. Hasta la próxima.